A ver, ¿puede un programa de educación musical sobrevivir a una crisis política, a un cambio de gobierno y, por si fuera poco, a una pandemia mundial? Suena casi imposible, ¿verdad? Pues esa es, ni más ni menos, la increíble historia de Orquestando, una iniciativa del Ministerio de Educación de Perú. Vamos a sumergirnos en cómo la política, las crisis y una capacidad de adaptación brutal forjaron su destino. En este recorrido vamos a ver de todo. Empezaremos por el mandato curricular que lo puso todo en marcha. Luego veremos cómo nació y cómo funciona por dentro el método musical de Orquestando. Después nos meteremos de lleno en una crisis que casi acaba con el proyecto. Y finalmente veremos cómo de todo aquello salió un modelo nuevo que ha asegurado su impacto hasta hoy. Para entender por qué Orquestando ha tenido tanto éxito, primero tenemos que ir a la raíz, a la base de todo, y esa base es la filosofía educativa que hizo que un programa así fuera posible. Y ojo, que esto que vemos aquí no es solo una frase bonita para un folleto, viene directamente del Currículum Nacional de la Educación Básica de Perú, el famoso CENEB. El mandato es clarísimo, el arte no es un lujo, no es una extraescolar más, es una parte esencial del desarrollo de cualquier estudiante. El CNB es, en pocas palabras, el porqué de Orquestando. Esto significa que el programa no es un simple taller de música, sino que está cumpliendo un objetivo educativo nacional. Y este respaldo institucional le da una legitimidad y una fuerza que, como veremos, fueron absolutamente claves para su supervivencia. Muy bien, pero ¿cómo se pasa de una idea en un papel oficial a un programa de música que llega a miles de jóvenes por todo el país? Pues aquí es donde empieza la historia de Orquestando. Esto, como es lógico, no apareció de la noche a la mañana. La semilla se plantó en 2008 con algo llamado Red Nacional. Unos años después, en 2012, ya se bautizó con su nombre oficial, Orquestando. Pero el verdadero punto de inflexión fue en 2016, cuando dio el salto fuera de la capital y empezó su expansión por el resto del país. Y este crecimiento no fue al azar, fue una decisión estratégica clave. Se pasó de un modelo centralizado, con una sola casa de la música en Lima, a crear una red de núcleos dentro de los propios colegios. La idea era brillante y sencilla. En lugar de que los estudiantes tuvieran que ir a la música iría a ellos, a sus comunidades. Pero claro, Orquestando es mucho más que una red de sitios donde se enseña música. El verdadero corazón del programa está en su pedagogía. Vamos a ver qué hace que su método sea tan especial. Fijaos, la pedagogía del programa se basa en 4 pilares. Y aquí está la clave. No se trata solo de aprender a tocar un instrumento y ya está. Es un enfoque de 360 grados. Se trabaja desde la escucha crítica y la apreciación, hasta la interpretación, por supuesto, pero también la creación de música propia. El objetivo es formar músicos completos. El recorrido que hace cada estudiante está muy bien pensado, estructurado en 3 niveles. Se empieza con una fase de iniciación, que está abierta a todo el mundo, da igual si has tocado un instrumento antes o no. Luego, en la fase de formación, ya se elige instrumento y se empieza a tocar en grupo. Y por último, la especialización, donde los más avanzados pueden llegar a tocar en formaciones de nivel nacional. Casi nada. El programa iba viento en popa, pero hacia 2017 su propio éxito se empezó a convertir en un problema. Gestionarlo todo desde Lima era un cuello de botella que frenaba el crecimiento. Hacía falta un cambio muy necesario, sí, pero también muy arriesgado. Justo cuando se estaba diseñando un plan para dar más autonomía a las regiones, para descentralizarlo todo, justo en ese momento de transición, cuando el sistema era más vulnerable que nunca, se empezó a gestar una crisis que lo iba a poner todo, patas arriba. Y ese año fue el 2018, un año que se convirtió en el gran punto de inflexión de esta historia. El momento en el que Orquestando estuvo a punto, pero a punto de verdad de desaparecer para siempre. Fue literalmente la tormenta perfecta. Una dimisión presidencial sacudió el país, lo que provocó un cambio de ministro de Educación. Y de repente, todo se paró en seco. Los contratos se retrasaron, el dinero se congeló y los talleres no podían empezar. El rumor era cada vez más fuerte. Orquestando se iba a cancelar. Pero ya se sabe, a veces de las peores crisis nacen las mejores soluciones. De las cenizas de aquel 2018 nació un nuevo modelo para Orquestando, uno mucho más fuerte, más resiliente y sobre todo más sostenible. El cambio fue radical. Se pasó de un modelo donde todo se decidía en Lima a un sistema descentralizado donde cada región gestionaba sus propios contratos y su propio presupuesto. ¿El resultado? Pues se eliminó el cuello de botella administrativo. Y lo más importante, cada región se hizo dueña de su programa, dándole un poder y un arraigo en la comunidad que antes no tenía. Y el nuevo modelo funcionó, vaya si funcionó. En 2019, el programa se recuperó con una fuerza increíble. Pero cuando parecía que ya habían pasado lo peor, el mundo entero se paró.
En 2020 llegó un reto que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado: la pandemia. El golpe fue inmediato y brutal. De los 74 educadores que se pensaba contratar ese año, solo se pudo fichar a 21. Con todo el mundo confinado, Orquestando tenía dos opciones: desaparecer o reinventarse por completo. Y en un tiempo récord, de apenas un mes, hicieron lo segundo. Lo movieron todo a un formato virtual. Después de superar todo esto, ¿cuál es el legado que nos deja Orquestando? ¿Qué podemos aprender de este viaje increíble de supervivencia y adaptación? Bueno, pues las claves de su éxito van mucho más allá de la música. Se basan en un diseño muy inteligente, la sostenibilidad del modelo descentralizado, la fuerza de una comunidad que se siente como una familia y que incluso ha llevado la música a sitios como los centros penitenciarios, y por encima de todo, su vínculo inquebrantable con los objetivos educativos del país. El autor del análisis que hemos estado viendo lo resume a la perfección. Para él, Orquestando es una de las intervenciones más interesantes y potentes del Ministerio de Educación. Es el reconocimiento a una década entera de resiliencia, de lucha y de éxito. Al final, la historia de Orquestando nos deja con una pregunta muy potente. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones de resiliencia, de comunidad y de diseño inteligente a otros programas educativos en cualquier parte del mundo? Su viaje nos demuestra que, incluso contra viento y marea, el arte y la educación siempre encuentran la forma no solo de sobrevivir, sino de salir fortalecidos.